Hola, buenos días, buenas tardes o noches según la hora en que quien escucha pueda acceder a este video. El tema del mismo va a ser el envejecimiento del aparato locomotor. Como personas transitamos procesos de crecimiento, de desarrollo y de envejecimiento. Estos procesos transcurren en diferentes áreas. Pueden ser afectivas, sociales, reproductivas, psicológicas, entre otras más, ¿no? Que se van condicionando mutuamente unas con otras. En este video nos ocuparemos de los procesos morfológicos y funcionales del aparato locomotor, teniendo presente que los mismos guardan relación con las otras dimensiones mencionadas. Cuando hablamos del aparato locomotor, de los tres procesos, el más corto pero con consecuencias enormes para la vida es el de crecimiento. El mismo, iniciado en la vida intrauterina, ocupa la infancia y adolescencia, mientras el esqueleto es inmaduro y no hemos alcanzado aún la altura definitiva. El desarrollo persiste más tiempo, pero es sin duda el envejecimiento el proceso que nos acompaña durante todo el ciclo vital. Para la Organización Mundial de la Salud es un proceso fisiológico que se inicia con la concepción. La expectativa de vida se ha incrementado por los avances de la ciencia en el mundo entero. Aunque la inequidad y la violencia, esta última también apoyada en avances científicos, intenten menoscabar esta mayor posibilidad de envejecer. Los mayores de 60 años pasarán del 12% de la década pasada al 22% en el 2050. Se estima que el 80% de estos habitarán en países de ingresos medios y bajos. Hay muchas teorías del envejecimiento. Se lo considera un proceso que es multifactorial, donde interviene la biología relacionada a la genética y el uso del cuerpo y el tiempo en que se utiliza. La senescencia y la apoptosis tienen un rol relevante, entendiendo por senescencia celular a la detención del crecimiento y apoptosis a la muerte celular planificada, a diferencia de la muerte celular que ocurre por necrosis de los tejidos. Si nos centramos en el aparato locomotor, encontramos que el envejecimiento tiene distintas caras según los tejidos que representan. Y es así que vamos a hablar de la osteoporosis, la artrosis, la sarcopenia, la tendinopatía degenerativa y la fragilidad. La osteoporosis es la disminución de la mineralización ósea. Se la puede distinguir en dos estudios complementarios, la densitometría ósea y la tomografía computada. Se calcula o se presume que por la osteoporosis, una de cada dos mujeres y una de cada 5 hombres mayores de 50 años van a experimentar fracturas. En la densitometría ósea se la define como hallazgos menores a 2,5 desvíos estándar de la población joven. Y es de todos los cambios del envejecimiento, del aparato locomotor, el único que tiene en este momento consenso actual de tratamiento farmacológico. La sarcopenia es la reducción de la masa muscular. El término que fue acuñado por Rosenberg en 1989 alude tanto a la disminución fisiológica como a la patológica, con límites que no siempre son muy precisos. En los adultos jóvenes la masa muscular ocupa del 30 al 40% las mujeres y del 40 al 50% los varones. Esto en relación a la masa corporal total. Esta masa muscular comienza a descender a partir de los 30 años y lo hace en forma mucho más abrupta a partir de los 70. No existe una prueba serológica que pueda determinar la sarcopenia y los diagnósticos son clínicos en colaboración con las imágenes. Son útiles el diámetro de los miembros inferiores, la prueba de la silla y la velocidad en los movimientos. La sarcopenia tiene dos formas básicas de presentarse. Una es con la disminución del volumen muscular y otra es
con la degeneración grasa, o sea, con el reemplazo del tejido graso y muchas veces con ambas. No suele afectar a todos los músculos por igual. Podemos ver en esta resonancia magnética cómo los músculos psoas, tanto en una persona joven como en una persona adulto mayor, se mantiene muscular, mientras que, sobre todo el multífido, experimenta cambios de degeneración grasa en la edad adulta. La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago hialino y que suele acompañar al envejecimiento. El cartílago hialino tiene un espesor que va de 1 a 5 milímetros y está compuesto en un 10% por células y en un 90% por matriz orgánica. Esta matriz va a tener agua, colágeno y proteoglicanos. Va a descender la cantidad de agua con la edad, va a disminuir la elasticidad del colágeno y van a descender los proteoglicanos, y todo esto va a llevar a una mayor rigidez de las articulaciones. El diagnóstico de artrosis es clínico e imagenológico. Comparemos ahora imágenes de cartílagos normales y cartílagos con artrosis. En la primera vamos a valorar una imagen de una artroscopía de rodilla de un sujeto normal con un cartílago homogéneo, brillante, azulado, mientras que a la derecha tenemos la imagen intraoperatoria de un cartílago despulido, amarillento, con erosiones y esclerosis. En la radiografía de la derecha podemos considerar una imagen de un cartílago, una articulación de rodilla normal, con un cartílago que tiene buena altura, que lo podemos ver en la separación que tienen las superficies articulares, mientras que en la radiografía de la derecha es una rodilla que tiene un genu barboartrósico y vemos cómo ha disminuido la luz articular del lado medial. Y por último, en las imágenes que están abajo son cortes sagitales de resonancia magnética en el tiempo T2, donde los líquidos son blancos, y ahí podemos visualizar a la izquierda un disco normal con una buena altura, con bordes bastante claros de los platillos, con una señal hiperintensa y con límites que coinciden con los límites de los cuerpos vertebrales. Mientras que a la derecha podemos visualizar el disco completamente deshidratado, con una imagen oscura por esa deshidratación. Vemos que está pinzado porque tiene menor altura. Los platillos vertebrales están irregulares y el límite del disco y del platillo con osteofitosis excede un poco el límite del cuerpo por abombamiento. Estos son todos signos de artrosis a nivel del cartílago articular. Cuando el envejecimiento afecta a los tendones, va a producir desorganización y afinamiento de las fibras de colágeno. Esto afecta especialmente al manguito rotador, a los tendones del bíceps, epicondilios y al tendón de Aquiles, entre los más importantes. La fragilidad se ha definido como un estado de reserva fisiológica que condiciona situaciones de vulnerabilidad. Si bien no es un acompañante inevitable del envejecimiento, su aparición crece durante la vejez. La prevalencia va desde el 6,5 en pacientes mayores de 60 años al 65% en mayores de 90. Las características que se mencionan en la imagen, el sedentarismo, la debilidad, la lentitud, contribuyen a su génesis y agravamiento. Las alteraciones en la regulación del metabolismo por la sarcopenia y la resistencia a la insulina y menor síntesis de proteínas por el incremento del depósito de grasa intra y extramuscular son algunos de los procesos que participan en la fragilidad. Veamos ahora los cambios que todos estos procesos van a provocar en el aparato locomotor.
Por un lado se disminuye la altura, que es uno de los cambios más notorios que podemos observar. A su vez, se incrementa la cifosis torácica, va existiendo pérdida de la lordosis lumbar, existe una retroversión pelviana, donde las espinas ilíacas anterosuperiores se van hacia atrás, y todos estos cambios van a alejar los puntos de contacto que podemos tener en la prueba del muro en sujetos jóvenes, que son la cabeza, la espalda y la región glútea, mientras que con el envejecimiento lentamente la cabeza se va a antepulsar. La cabeza de esta forma cambia su proyección y esta, en lugar de caer dentro de la pelvis, cae por delante de la misma con un balance positivo. Estas son dos radiografías laterales de columna lumbar y pelvis. En la imagen de la izquierda, en un sujeto joven, se puede visualizar que las caderas están por debajo del promontorio. Y en la de la derecha se puede visualizar este cambio de ubicación en que las cabezas van a quedar en una posición muy anterior con respecto a la columna lumbar. En este gráfico se enumeran las afecciones que, producto de los cambios que acompañan al envejecimiento del aparato locomotor, tienen presentación frecuente en la vejez. Las fracturas típicas osteoporóticas, la fractura del húmero, extremo proximal del húmero, las fracturas vertebrales, extremo distal del radio, la fractura de cuello del húmero, la artrosis, especialmente en rodilla, cadera, manos, la risartrosis del pulgar, las afecciones musculares como el desgarro del supraespinoso, la sección del bíceps, las tendinopatías, por supuesto, las deformidades vertebrales con la degeneración discal y la sarcopenia, como las más importantes. ¿Cuál es el tratamiento del envejecimiento? La industria farmacológica tiene distintas líneas de investigación que, de resultar exitosas, sin lugar a dudas revolucionarán la terapéutica del envejecimiento. Sin embargo, la pastilla mágica que produce o conserva la fuente de la juventud aún no se ha obtenido, y de lograrse en un mundo en que las comunicaciones nos acercan, seguramente la utilizaremos todos. Sí existe consenso para el tratamiento medicamentoso de la osteoporosis, consenso que va cambiando y en el momento actual tiene un uso preponderante la vitamina D y el denosumab. También existe consenso con medidas no farmacológicas. Estas son la actividad física, que se considera fundamental, la nutrición, el control del estado general y, por supuesto, acompañar a todas estas medidas o cambios de lo que significa mantener la esfera social, afectiva y cognitiva. Se han reconocido tres formas o categorías de envejecimiento con límites poco precisos. Por un lado tenemos el típico, aquel con disminución gradual de las actividades del aparato locomotor, cognitivas y sociales. Hay un envejecimiento patológico, que es cuando estos cambios se agregan comorbilidades o los cambios se profundizan en forma tal que conducen a situaciones de fragilidad. Y lo que es el ideal, el envejecimiento exitoso, donde tenemos cognición, independencia funcional e inserción social. Hace algunos años la Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupadas por el impacto del envejecimiento en el mundo, declaró a la década actual como la década del envejecimiento saludable y eso motivó que la Organización Mundial de la Salud iniciara acciones para difundir y tratar de obtener este envejecimiento saludable en el mundo entero. Podemos concluir reconociendo el concepto multidimensional de crecimiento, desarrollo y envejecimiento del cuerpo, de las personas y del aparato locomotor. Dentro del aparato locomotor, reconocer la osteoporosis, la sarcopenia
artrosis y tendinopatías degenerativas como sus formas de presentación, entender a la fragilidad como un estado de vulnerabilidad y diferenciar el envejecimiento típico, patológico y exitoso, tendiendo a tratar en forma también multidimensional el envejecimiento para convertir que todos puedan ser, o que aumente al menos la cantidad de envejecimiento exitoso.